Si tú estás pasando por una crisis ahora, presta atención, porque estás a punto de experimentar el mejor tiempo de tu vida. Lo mejor de tu vida está por llegar. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias porque tú estás aquí presente. Gracias porque tú no nos dejas. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos. Que tu Espíritu Santo agudice nuestros oídos, nuestros pensamientos. Háblanos y transfórmanos. Usa mis palabras para exponer fiel y poderosamente tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este año tenemos un lema y es experimentando la plenitud de Dios. Por eso hemos estado hablando de este tema sobre la prosperidad, pero no una prosperidad que se limita a lo económico. Prosperidad que afecta y que bendice todas las áreas de nuestra vida. La parte espiritual, la intelectual, la familiar y la laboral. ¿Tienes el pasaje de segundo libro de Reyes? Te invito a que leas y sigas con tu mirada. Tenemos aquí en la pantalla el texto en la Nueva Traducción Viviente. Dice: cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo: pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otras. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Tremendo pasaje, ¿no es cierto? Lo que le está diciendo el profeta es que después de vender el aceite que se había recolectado, iba a haber suficiente para que ella viviera y sus hijos también. Así es que debió haber sido una cantidad relativamente grande. Has de saber que el aceite no solamente, digamos, cuando hablamos de aceite, nosotros el primer uso que usamos es para cocinar. Pero en ese entonces era un tipo de combustible que servía para iluminar, ¿verdad? Prender las lámparas, cocinar y algunos otros usos. Así es que era un recurso muy valioso. Esta mujer vivió y experimentó la más grande crisis que se le pudo haber presentado. Vivía cómodamente con su marido y ahora no solamente pierde el marido, sino que las deudas que habían adquirido la agobian. Viene al profeta, obedece lo que le dice el profeta y vemos cómo sale a una posición de bonanza. ¿Qué vimos el domingo pasado al respecto de las crisis? Bueno, si tú no viniste, tú puedes buscar en YouTube, ¿verdad? En la página que está pasando ahorita atrás, ¿sí? Árbol de Vida, CFC, QRO, difícil de memorizar, pero tú lo puedes buscar en YouTube. Allí están las predicaciones de todos los domingos, salvo alguna ocasión que tenemos un problema y no la podemos subir. Están a tu disposición. Te invito a que busques la predicación del domingo pasado y la puedas escuchar. Hablamos que la crisis normalmente son productos
de nuestras malas decisiones. Dios las permite, pero para nuestro bien. Ahora bien, para que resulten en nuestro bien, tú y yo necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Así es, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Las crisis son esta oportunidad para cambiar. Algo que nosotros debemos entender es que Dios no se mueve por emociones o por necesidades. Dios no dice, ay, pobrecito, mira cómo está, vamos a ayudarlo. No. Pon atención. A veces llegamos a pensar que Dios ve la necesidad y la suple, pero Dios se mueve por la fe de sus hijos. Se mueve por la obediencia de sus hijos. Y cuando la fe y la obediencia se traducen en principios bíblicos, ¿qué pasaría si yo tomo una semilla de cualquier tipo, la pongo en la mesa y empiezo a orar para que esa semilla germine y produzca fruto? ¿Sucederá? Pero estoy orando para que esa semilla dé fruto. ¿Por qué no crece? Porque no va a pasar nada. Hay principios, ¿verdad?, de la biología, específicamente la botánica, que nos dice que necesita tierra, necesita riego, necesita este tipo de fertilizante. Si no cumple los principios, no pasará nada. Así es que detrás de este milagro hubieron principios que se activaron y por consecuencia hubieron los resultados que estamos viendo. La semana pasada analizamos cuatro principios. El primero fue abandonar nuestra mentalidad de víctima. Tenemos que dejar de quejarnos y reconocer que nuestras malas decisiones nos han traído al lugar en el que estamos. Deja de echarle la culpa a tu esposo, deja de echarle la culpa a tus hijos, deja de echarle la culpa al gobierno, deja de echarle la culpa a todo mundo y asume tu responsabilidad. Segundo, hablamos de que había que abandonar una mentalidad de escasez. Ese no puedo, no tengo, no, es algo que nosotros debemos de dejar a un lado. En lugar de decir no puedo, vamos a empezar a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Tenemos que aprender a ver las cosas a través de la abundancia de Dios, del poder de Dios, de sus recursos y no solamente de los nuestros. En tercer lugar, hablamos de que teníamos que valorar lo que tenemos. Nos menospreciamos y menospreciamos a las personas que están a nuestro alrededor. Y eso no es lo que Dios pide para nosotros. La solución a tu problema está más cerca de ti de lo que te imaginas. Dentro de ti están los recursos que te sacarán de la crisis por la que estás pasando. Yo no sé si es una crisis económica, si es una crisis familiar, si es una crisis de salud, pero dentro de ti Dios ha puesto los recursos para que salgas adelante. Salir adelante, prosperar, no radica en la apariencia, en el físico, qué tan guapo eres, de qué familia vienes, ni del color de tu piel. La solución a tus crisis vienen de Dios a través de ti y te sacarán a un lugar de bendición. Cuarto principio que vimos la semana pasada es que teníamos que pedir ayuda. Y no debíamos de tener pena para pedir ayuda. En ocasiones tenemos que pedir prestado, es cierto, pero cuando pides prestado lo devuelves. Amén, ¿verdad? No es el que te pido prestado y pues ya lo caído, ¿verdad? No, nosotros somos personas de palabra, de honor, y si llegamos a pedir prestado, lo devolvemos. Y si pedimos prestado, pedimos bien, no para gastar en nuestros deleites y en nuestros caprichos, sino para invertir. ¿De acuerdo? Así es que hoy vamos a hablar de otros principios más, 5 principios más. Y vamos al texto bíblico. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 3. El profeta le dice
a la mujer: ve y pide vasijas vacías. ¿Qué significa esto? Esta viuda tenía que ir con sus vecinos a pedir vasijas. Seguramente vasijas donde sus vecinos almacenaban el aceite de oliva, pero estaban vacíos. ¿Sabes? Esto me habla de oportunidades. El vecino tenía una vasija, pero esa vasija no tenía el aceite ahí contenido. Ahora nosotros estamos saliendo de una crisis de desabasto, ¿verdad? De gasolina, y vimos cómo la gente estaba en pánico, haciendo colas tremendas. Bueno, había necesidad. ¿Qué es lo que le está diciendo el profeta? Busca las oportunidades, las necesidades que hay a tu alrededor. Pide prestadas esas vasijas. Y esto nos debería de cambiar la mentalidad. Si tú vas a buscar un trabajo, ve y ofrécete para suplir alguna necesidad de esa empresa. Ofrécete como alguien que va a satisfacer necesidades. ¿Sabes? ¿Cuántos de ustedes trabajan por su cuenta? ¿Quieres levantar tu mano? Yo te bendigo, ¿verdad? Y pido a Dios que te prospere. Pero ¿sabes cuál va a ser la mejor carta para tu negocio? Que tú hagas un excelente trabajo. Que tú seas honesto con lo que ofreces. Que al suplir una necesidad, tú das el mejor de los ejemplos. Y entonces, cuando esa persona vuelve a tener una necesidad, ¿sabes a quién va a llamar? A ti. No porque seas cristiano, sino porque cumples lo que dices. Yo tengo un plomero, ¿verdad? El señor Chávez. Cada vez que tengo necesidad de un trabajo de plomería, puedo acudir a él. Ya ni regateo. Mi esposa y algunos de los que me conocen saben que antes de comprar algo soy de los que va a 4 o 5 lugares, pregunto, ¿verdad? Me da presupuesto, busco el más económico, el bueno, bonito, barato, y ya al final de todo ese proceso contrato el servicio, compro lo que necesito. Pero con él ya no tengo que hacerlo porque sé que es honesto, porque sé que me trabaja bien y cumple. ¿Tú has satisfecho las necesidades de tus clientes al punto de que digan, este cumple? ¿Esta persona es trabajadora? Porque si tú no has suplido las necesidades cabalmente de las personas que están a tu alrededor, créeme, no te van a volver a contratar y tú mismo te estás haciendo daño. El profeta le dice a la mujer: ve y busca vasijas vacías, busca oportunidades, ve a tu alrededor, ofrécete. Sí, tú y yo como hijos de Dios deberíamos de ser los mejores trabajadores que existan en nuestro ramo. Amén. Es algo que tú te debes de proponer. Ser puntuales es algo que queremos promover en nuestra congregación. Ser personales es algo fabuloso, ¿verdad? Hay algunas personas, por ejemplo, este señor Chávez, no le llamo cada semana, pero cuando le llamo se recuerda de mi nombre, sabe dónde vivo y las cosas esenciales de mi casa. Eso le da un trato personal. Así es que, sabes, tú y yo tenemos que mirar alrededor, buscar oportunidades, buscar vasijas vacías, gente con necesidad. ¿Cuál es la necesidad de las personas que están a nuestro alrededor? Las personas que están a nuestro alrededor tienen necesidades materiales y espirituales. Y esto me lleva a un aspecto importantísimo. Como iglesia hemos querido esforzarnos para que nuestras reuniones de domingo le den la gloria a Dios y sean pertinentes para nuestros invitados. Que las personas que nos visitan puedan entender el mensaje, puedan seguir la alabanza, puedan comprender. Y tú y yo tenemos mucho que hacer. ¿Cuántas vasijas vacías? Esto es, ¿cuántas personas sin Dios habrá a nuestro alrededor? ¿Cuántas personas con una necesidad de una palabra de aliento habrá a nuestro alrededor?
La palabra del profeta es: ve y busca estas vasijas vacías. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Vamos a satisfacer esa necesidad. Vamos a hablarles de Cristo. Vamos a invitarlos a que vengan a nuestra reunión, a que escuchen la palabra de Dios y que puedan ser transformados. Yo estoy seguro que tú tienes hermanos, que tú tienes padres, que quizá algunos de tus hijos están pasando por necesidad y necesitarían escuchar una palabra como estas. Quizá algún vecino está pasando por una crisis y tú puedes ir y suplir esa necesidad. Dios nos está llamando para que salgamos de nuestro círculo de confort, que salgamos de ese lugar para venir a buscar oportunidades. Deja de lamentarte. Tú y yo ya no somos de los que están solamente quejándose. Ay, qué mal me va en la vida. Hoy todo me sale mal. No. Tú y yo, a pesar de que podemos estar pasando por una crisis, nos levantamos, pedimos ayuda, sí, y vamos a buscar oportunidades. Amén. Así es que tenemos que salir. Tú tienes mucho que ofrecer. Tú, sí, tienes mucho que ofrecer. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos, cosas que pueden satisfacer las necesidades de los que están a tu alrededor, y puedes cobrar por ello. La Escritura nos dice que el obrero es digno de su salario. Así es que para salir de nuestras crisis económicas tenemos que buscar, ir afuera, ver las necesidades e ir y suplir esas necesidades. ¿Con qué? Con el aceite que Dios ya te ha dado, con la unción que Dios ha depositado en ti. Pero para ello tú tienes que pensar de una manera diferente al respecto de ti mismo. No digas no puedo. ¿Qué vamos a decir? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tengo que ofrecer? Ay, Señor, pues yo no sé nada. Claro que sabes. Y tú tienes mucho que ofrecer para los que están a tu alrededor. Dios es el Señor de los imposibles. Amén. No hay nada que sea imposible para Él. Pero ojo, tú eres el Señor de lo posible. Dios no hará nada que tú puedas y debas hacer. Así es. Es como tener esa semilla, ponerla aquí encima de la mesa y estar rogando: Dios, que dé limones, esta semilla de limón. Te va a decir Dios: papacito, lo primero que tienes que hacer es sembrar esa semilla. Y luego la tienes que regar para que después yo haga lo imposible, ¿verdad? Tú ya hiciste lo posible, entonces yo vengo a prosperar la obra de tus manos y a hacer que germine, que crezca y que se multiplique al 100%. Mi limón sigue dando limones y son los más ricos de todo Querétaro. Una hermana me regaló no sé cuántos aguacates. Viera qué festejo nos dimos con estos aguacates, deliciosos, ¿verdad? Tú tienes muchas cosas que ofrecer. Tú tienes que empezar a pensar de ti mismo de una manera distinta. Di conmigo: yo tengo muchas cosas que ofrecer. Dios me ha bendecido grandemente. ¿Lo crees? Tú y yo tenemos que pensar, a ver de esta otra manera. Siguiente principio, principio número 6. El profeta le dice a la mujer que busque vasijas. ¿Cuántas? Todas las que se puedan. En la versión 60 dice: no pocas. Y esto nos lleva a pensar en grande. La mujer quizá pensó, ¿verdad? Pues yo tengo una vasija chiquita con aceite de oliva. El profeta quiere que busque vasijas para que las llene. Pues voy a pedir unas poquitas porque lo mío solamente alcanza para poquito. ¿Es eso la manera en que tenemos que pensar? No. Porque tú y yo no estamos planeando solamente con nuestros recursos. Tú y yo estamos planeando con los recursos de Dios. ¿Sabes? Tenemos que ir, y no por pocos, sino por muchos. Querétaro es una ciudad grande, hermosa. Yo diría que más grande de lo que quisiera, ¿verdad? Nosotros, mi esposa y yo, llegamos hace 20 años
22 años ya aquí a Querétaro. Ha cambiado, y me acuerdo que cuando llegamos, dijimos, nosotros venimos de la Ciudad de México, dijimos que cierren la carretera México-Querétaro. Ya llegamos todos los que teníamos que estar aquí, ¿verdad? Gloria a Dios porque han llegado más paisanos chilangos arrepentidos. Dios ya nos ha perdonado. Llegamos a la tierra prometida, estamos disfrutando de esta ciudad de bendición y hemos de alcanzar a Querétaro para Cristo. Amén. Este lugar se ha de ver lleno, no solamente una vez a la semana, sino varias veces a la semana, para bendecir a toda la gente de Querétaro. Tú y yo tenemos que pensar en grande. Para solucionar la crisis por la que tú estés pasando, piensa en grande. No solamente en tus posibilidades, sino en todo lo que Dios hará. Cuando lo que tú tienes lo pones en las manos de Dios, Dios lo multiplica de una manera extraordinaria. ¿Te recuerdas del muchacho que ofreció su itacate a Jesús y que esos 5 panes y esos 2 peces los bendijo Jesús y los repartió? ¿Y para cuántas personas alcanzó? 5,000 varones. Así es que si hacemos la cuenta de mujeres y niños, más de 15,000 personas. 5 panes, 2 peces alcanzó para alimentar una multitud. Porque Dios es poderoso. Para Dios no hay imposible. Tú en la crisis que estés pasando, tú digas, pero es que nada más tengo una pequeña jarra de aceite. Tienes grandes recursos en tus manos, porque en las manos de Dios eso se va a multiplicar, va a prosperar. El chiste es de que tú lo valorices, que tú lo aprecies, que tú digas, Señor, gracias porque tú me has dado este don, ¿verdad? Dones y talentos. Piensa un momento, ¿qué don y qué talento Dios te ha dado? Piénsalo. A algunos les ha dado el talento de vender. Ustedes le venden arena a las personas aun que estén en el desierto, ¿verdad? Mary Kay, Tupperware y no sé cuántas cosas. En mi casa tenemos varias de estas cosas que ya no usamos, ¿verdad? Pero las compramos. ¿Por qué? Porque alguien llegó y nos dijo, y mira, saben vender. Algunos de ustedes tienen otras habilidades. Les decía el domingo pasado, algunos son feos y con ganas, ¿verdad? Pero eso es un activo, es un don que Dios te dio. Puedes ser estrella de cine, de terror, pero estrella de cine, ¿verdad? Así es que tú y yo tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado, pensar en grande. Allí mismo en el libro de Reyes, en el capítulo 13, verso 19, se nos narra un acontecimiento. El mismo profeta Eliseo ya estaba viejito para ese entonces. Llega el rey Joás, rey de Israel, para pedir ayuda al profeta. Lo estaban atacando. Israel estaba en peligro de guerra. Así es que viene a pedir ayuda y el profeta le dice al rey, toma tu arco, toma una flecha, abre la ventana del oriente y lanza la flecha. El profeta pone sus manos en las manos del rey y efectivamente lanzan la flecha y le dice, Dios te va a dar la victoria sobre tus enemigos. Ahora toma estas flechas y golpea el suelo. Y entonces el rey Joás toma las flechas y golpea el suelo 1, 2, 3 veces y para. El hombre de Dios se enojó y exclamó, tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Aram, a destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente ¿cuántas veces? 3 veces. Tú y yo tenemos que pensar en grande. Tú y yo tenemos que ir por más.
no nos tenemos que conformar con poquito. Eso es una mentalidad que tenemos que quitarnos. Los cristianos somos pobres. No. Los cristianos estamos llamados a tener y a tener mucho. El problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Hay unos pobres que aman el dinero, que son más avaros que muchos ricos que tienen dinero y que pueden hacer un buen uso de él. Tenemos que pensar en abundancia. Dios bendice mi familia y bendícela como abundantemente. Busca oportunidades a tu alrededor. Piensa en grande. Ve cómo las puedes tú satisfacer. Piensa de una manera exponencial. Tú no eres definido solamente por tus habilidades, sino por tus creencias. ¿Cuántos de ustedes tienen un Dios que es poderoso? ¿Cuántos tienen un Dios que es poderoso? Dios puede suplir todas nuestras necesidades porque Él es vasto, Él es grande. Para Él no hay nada que sea imposible. Así es que si tú le pides, Él te dará conforme a sus riquezas en gloria. Dice la carta a los Efesios que hemos venido estudiando los días martes, que Dios contesta nuestras oraciones mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que creemos, de lo que entendemos. Así es que apliquemos estos principios. Siguiente principio, tenemos que enfocarnos. Dile al que está a tu lado, enfócate. Muchos de ustedes, Dios los ha bendecido con tantos talentos, con tantos dones, y el problema es que ustedes no se saben enfocar. Como le hacen a la albañilería, le hacen a la plomería, le hacen al despacho jurídico, le hacen al ingeniero. Enfócate. Di conmigo, enfócate. Dejemos de ser el mil usos y sé el mejor en una de tus especialidades. Enfócate. El profeta le dice a la mujer, enciérrate. No te distraigas. No te distraigas con la comedia, ¿verdad? Ya ni sé cuál es la comedia que está de moda. En mi época era, ¿qué? Cuna de Lobos. Ya de eso llovió, se secó, volvió a llover, ¿verdad? Pero quizá yo tenga que decirte, deja Netflix un ratito, ¿verdad? ¡Auch! Y lo digo para mí, ¿verdad? Porque me encanta, ¿verdad? Cuando veo la televisión abierta, me aburre ver tantos comerciales. Digo, no, prefiero una película viejita de Netflix que estar viendo tantos comerciales. Pero es un arma de dos filos. Porque a mí me encantan las series, ¿verdad? Y capítulo 1 y capítulo 2, no hombre, pues de una vez el 3, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a dejar ahí? Ya tenemos que terminar. Y te dan la 1 a las 2 de la mañana y enfócate. No te distraigas. Tú tienes una misión, tienes dones y talentos que Dios te ha proporcionado. Tienes que hacerlos crecer. Provee, ¿verdad? Ofrece esos dones, esos talentos a los que están a tu alrededor. Busca esas oportunidades. Deja de perder el tiempo. Enciérrate. Define una dirección en tu vida. ¿Cuáles son las cosas que nos distraen? Piensa, ¿qué son aquellas cosas que nos distraen? Muchos de ustedes quizá no lo sepan, pero mi esposa y yo empezamos este ministerio, Árbol de Vida. Vamos a cumplir 18 años este año, pero nosotros lo iniciamos hace 20 años aproximadamente. Un primer intento, abrimos nuestra casa, invitamos gente, luego me iban a operar de un oído y le dijimos a las personas que estaban ahí, ¿sabes qué? En lo que me operan y salgo de recuperación, nos vemos después de eso y seguimos la iglesia, ¿verdad? No, pues está bien, pastor. Total que no me operaron en el seguro, ¿verdad? Mil cosas sucedieron.
Le dijimos a la gente, bueno, vamos a continuar. ¿Saben cuántos regresaron? Ni uno. ¿Sabes lo que se siente que empiezas un ministerio y que se pierde por una mala decisión? Yo tomé una mala decisión. Despedir a la congregación en lugar de haber pedido ayuda. ¿Ves los principios? ¿Ves los principios? Yo debía haber dicho, Pastor Benjamín, manda a alguien estos domingos para que la iglesia continúe. Pero no. Así es que éramos 5 solamente, 5 asistentes a la iglesia, el pastor, la pastora y 3 feligreses, Damaris, Melanie y Evelyn, ¿verdad? La encargada del grupo de prejuveniles y del cunero. Y se empezaron a rebelar con el pastor, ¿verdad? Pastor, necesitamos palabra, vamos a congregarnos en otra iglesia. Esto ya es un golpe de púlpito aquí, no, nos vamos a mantener. Bueno, te hago la historia larga, la hago corta. Terminamos cerrando la iglesia, fuimos a una congregación, llego con el pastor y le digo, pastor, vamos a estar aquí solamente un par de meses. Dios nos envió a abrir una iglesia. Pasando esos 2 meses nos vamos. Resulta que nos acomodamos muy bien, ¿verdad? Se convirtieron en 2 años en esa congregación. Y cada vez que pensaba en el llamado de Dios, ¿qué crees que venía a mi mente? Perdedor. Fallaste la primera, fallarás la segunda. Y el pasado viene a ser un lastre. Tus fracasos del pasado te empiezan a decir, no, no se puede, yo ya lo intenté, ¿cómo crees que va a ser posible? ¡Ey! No te distraigas, deja de estar mirando hacia el pasado. Ya, libérate de eso, pide perdón por tus errores, reconoce tus errores y ahora busca oportunidades, sal adelante, ¿verdad? Piensa en grande, enfócate en lo que Dios te ha dado. Y gracias a Dios pudimos dar el paso hace 18 años y un 10 de agosto, un viernes 10 de agosto, comenzamos nuestras reuniones en casa nuevamente, ¿verdad? Recuperé a esa congregación. Le damos un aplauso a Dios, por favor. A lo largo de estos 18 años he seguido cometiendo errores, es cierto, pero la iglesia sigue abierta, ¿verdad? Y hoy está aquí con nosotros un joven que en ese entonces formó parte de la segunda familia que llegó a la iglesia, ¿verdad? La familia Ledesma que amamos tanto. Gracias a Dios, ¿verdad? Y de ahí vamos a darle un aplauso a Dios. Dios tiene cosas buenas para ti. Están en el futuro, pero tú tienes que olvidar el pasado, o bueno, tú tienes que usar el pasado para tomar experiencia, no para que te detenga en el pasado. Límpiate todas esas culpas. Ven a Dios, que Él es experto para perdonar. Asume tu responsabilidad. Enfócate y ve hacia adelante. Enciérrate, toma una dirección. Es el momento de llenar vasijas. No es el momento de ver televisión, no es el momento de jugar, no es el momento de distraerse con el pasado. Es el momento de creerle a Dios. Tenemos que encerrarnos, tenemos que venir a Dios, ¿verdad? Y pasamos al siguiente principio. Tenemos que crear equipos. Estamos acostumbrados a trabajar solos y tenemos que dejar ese hábito de trabajar solos. ¿Cuántos de ustedes han oído ese dicho que dice, si quieres que se hagan bien las cosas, hazlas tú mismo? Tenemos que aprender a hacer equipo. Si quieres que las cosas se hagan bien, enseña a otros a hacerlas bien. Tienes que hacer equipo. ¿Qué le dijo el profeta a la mujer? Ve, enciérrate, tú y ¿quién? Tus hijos. Haz equipo. Ella quizá lo pudo haber dicho sola, pero el profeta le dice, no,
Emplea a tus hijos. Esto me lleva a comentar, todos en casa tenemos responsabilidades, todos, desde los más grandes hasta los más chiquitos. Los niños en casa deberían de tener responsabilidades, forman parte del equipo de la familia. Y todos colaboramos dentro de esta familia. Amén. Sobre todo las amas de casa, ¿verdad? Digan amén fuerte. Nos distribuimos lavar los trastes entre todos. Este año estamos haciendo un concurso ahí en casa, ¿verdad? Todos tenemos que, al salir de casa debemos dejar nuestro cuarto limpio. Cama hecha, ropa recogida. Y bueno, ahí vamos. Ustedes dirán, pero sus hijas ya están grandotas. Sí, pero no las educamos muy bien siendo chicas, ¿verdad? Porque mamá siempre les hacía la cama, mamá siempre les recogía la ropa. Todos tenemos responsabilidades, tenemos que hacer equipo en casa. Ese equipo llega un momento en que los hijos, cuando ya están en una edad de que trabajan, deberían de proveer para la casa. Jóvenes que están aquí deberían de esforzarse y trabajar, sí. Yo estoy a favor de que los jóvenes trabajen aunque sus papás sean ricos y pudientes, porque el trabajo te va a dar experiencia, una experiencia que nadie más te va a poder dar, y la satisfacción de ganar tu propio dinero. Lo puedes usar como quieras, ¿verdad? Pero si quieres la bendición de Dios sobre de eso, aparta tu diezmo, tráelo, pero también bendice a tus padres y colabora en los gastos de la casa. No debería de ser algo que el padre le exija al hijo, sino algo que el hijo diga, aquí está para la casa. Yo formo parte de este equipo de familia. ¿Cómo puedo proveer? Pues hazte cargo del pago del recibo de la luz, y vas a ver que en ese momento tu hijo ya no va a dejar la luz prendida, ¿verdad? Y va a estar detrás. No hay nadie en esta habitación, apaguen la luz. Nos enseña, o dile, paga el agua. Hace 22 años que llegamos a Querétaro, ¿saben cuánto pagaba yo de agua en la Ciudad de México? Como 50 pesos, algo así. Es más o menos lo que paga uno en México por el agua. Cuando llegué aquí empecé a pagar, no sé, 200 pesos, 300 pesos. Dije, qué bárbaros, ya me quiero regresar a mi ciudad, ¿verdad? Dile a uno de tus hijos, te haces cargo tú de este servicio, de este otro, de este más. Hagamos equipo, pero no solamente equipo de familia, sino equipo en tu trabajo. Deja de trabajar en solitario y piensa en hacer equipos de trabajo. No sé, que tú eres plomero, pues búscate otros plomeros, y quizá, ahorita estoy pensando en voz alta, ¿verdad? Un carpintero, y en lugar de proveer un servicio, provees soluciones para las casas, ¿verdad? Lo que tenga. Me fascinó un letrero que a lo mejor tuviste alguna vez. Supongo yo que era una señora que decía, alquilo marido para arreglar los problemas de su casa, ¿verdad? Alquile a su marido, en lugar de que esté viendo el fútbol, póngalo a chambear. Usted ponga ahí el teléfono, usted recibe las llamadas y le dices, viejito, tienes chamba aquí al lado, ¿verdad? Ve a reparar lo que no haces en casa, velo a hacer y cobras. Tenemos que aprender a hacer equipos. Esta mujer tuvo que ver en sus hijos un recurso, y un recurso valioso. ¿Por qué crees que el acreedor quería llevarse a sus hijos? Pues porque estaban ya en fuerza de trabajo, ¿verdad? Tenían habilidades que podían suplir en otro lado, pero el profeta le dice, hey, mejor úsalos tú, empléalos tú, formen una empresa familiar y exploten ustedes sus habilidades. No vendan su fuerza de trabajo a otra persona, sino ustedes mismos aprovechenla. Así es que tú y yo tenemos que empezar a pensar en equipos. Satisfacer necesidades, sí. Tenemos que aprender a hacer empresa, a hacer negocio.
Yo oro y ruego a Dios porque tu empresa y tu negocio prospere a lo largo de este año, que crezca, que pueda no solamente darte para que tú ya no vivas al día y te estés tronando los dedos a ver si llego al fin de quincena, no, sino que tú puedas saber que estás dando trabajo a 10, 15, 20 personas y que estás siendo tu empresa el pilar que va a fortalecer a otras personas. Amén. Así es que cuando pensamos en equipo hay varias cosas por las cuales tú y yo tenemos que pensar así. Hay otros que ven las cosas que yo no veo. Para mí, yo soy la persona más perfecta que existe sobre el universo. Lo único que tuve que hacer fue casarme para ver mis defectos, ¿verdad? Hay alguien que me dice, pues no eres tan perfecto como crees. Estamos haciendo equipo. ¿Duele que te digan que no? ¿Duele que te hagan ver tus errores? Sí, pero es importante. Si no, ¿cómo, verdad? Las empresas de profesionales se estancan porque solamente es el experto en algo y no hay alguien que les haga ver cómo pudieran hacer crecer. ¿Sabes? Si hay algo que vale la pena, nunca, jamás será hecho por una sola persona. Las causas y las empresas que traen mayores bendiciones siempre acumulan y hacen grandes equipos, porque lo que no tengo yo lo tendrá alguien más, y así todos diferentes vamos a hacer un gran y un excelente equipo. Y esto nos lleva hacia el último principio, ¿verdad? ¿De qué sirve que yo me enfoque? ¿De qué sirve de que yo aplique cada uno de estos principios si no me pongo a trabajar? Verso 5 dice: y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Di conmigo: ponte a trabajar. Pero más fuerte. Hay un momento para planear, un momento para envisionarnos, un momento para organizarnos, para orar, pero luego llega el momento de trabajar, de actuar, ¿verdad? De ponerse en práctica. Varios de ustedes ya me han oído hablar del sopilote estreñido. Algunos de ustedes tienen el síndrome del sopilote estreñido. Planean y no hacen nada, ¿verdad? Tú y yo tenemos que pasar a la acción. Tú y yo tenemos que decir: Dios, pues esto es lo que vamos a hacer, en esto me voy a enfocar y voy a salir a chambear, ¿verdad? Tocar puertas, entregar volantes, no sé, lo que Dios te haya puesto en el corazón a hacer. Recuerda que Dios no se mueve por las necesidades, sino por la fe, y se mueve por la obediencia. Esta mujer, luego de escuchar al profeta, pudo haber dicho: no, profeta, te equivocas. Mira, el aceite que yo tengo no alcanza para más vasijas, estás mal. ¿Cómo crees que voy a ir y conseguir muchas vasijas y llenarlas con este poquito? Ella creyó, mandó a sus hijos. Sus hijos fueron y buscaron las vasijas, las trajeron. La mujer empezó a vertir el aceite, a verter el aceite. Se puso en acción. Dios va a bendecir la obra de tus manos. Cuando tú te mueves, cuando tú le crees a Dios, cuando tú le obedeces, milagros sucederán. Pero necesitamos ponernos en acción. Y Jesús lo dijo de esta manera: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Y sigue diciendo Jesús: viene el agua, viene la tormenta, pero esa casa permanece firme. Verso 26 dice: sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece, ¿es quién?
un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Viene el agua, viene la lluvia, viene la tormenta, y como no tiene un sustento firme, ¿qué le va a pasar a esa casa? Se va a caer. La palabra ha sido expuesta, los principios han sido expuestos. Yo te invito a que los repases, a que puedas escuchar la predicación una vez más, y aprendas a dar, porque en la medida que tú más das, más aceite tendrás. En la medida que tú más sirves, más bendecido eres. Esta mujer le trajeron vasijas y estuvo llenando. Con ese poquito llenó no una ni dos vasijas, sino muchas vasijas. ¿Cuándo acabó el aceite? Cuando acabaron las vasijas. Si hubieran habido más vasijas, hubiera seguido fluyendo el aceite. Así es que, hermanos, salgamos, ofrezcamos lo que Dios te ha dado, ofrécelo, dalo. Busca oportunidades, enfócate en aquello que tú sabes hacer y deja que Dios haga maravillas, porque en la medida que tú des, el Señor te va a dar más y tú vas a seguir dando y el Señor te va a seguir proveyendo más y más. Este es un principio que está en toda la Biblia. Sirve en tu trabajo, sirve en tu empresa, sirve en tu casa, sirve en la iglesia. Hagamos un pequeño resumen de los 5 principios que vimos el día de hoy. Busca oportunidades. Tú tienes mucho que ofrecer. Hay necesidades que tú puedes satisfacer con lo que Dios te ha dado. Piensa en grande. No limites a Dios. Cuando lo que tienes lo pones en las manos de Dios, Dios lo multiplica de una manera extraordinaria. Enfócate. Hay muchas habilidades que tienes, pero enfócate en una, en dos si acaso. Y entonces, ¿verdad? No te atores, no te distraigas, no dejes que el pasado te meta en una situación de depresión que te esté arrastrando. Sacúdete eso y cualquier otra distracción y sigue adelante. Crea equipos, porque de esa manera el Señor te va a prosperar. No serán solo tus fuerzas, no serán solo tus habilidades, sino las de todo el equipo. Y no dejes de ver los recursos que Dios te ha dado en tu familia. Tu familia puede salir adelante y puede ser muy próspera si hacen equipo. Finalmente debemos de ponernos a trabajar. Dios es el Señor de lo imposible y bendecirá el trabajo que tú y yo hagamos. Dios no hará todo lo que tú y yo tengamos al alcance para hacer. Yo te pido de favor que cierres tus ojos en este momento y le pidas a Dios: háblame, transfórmame más, Señor. Algunas de las cosas que se han hablado en este momento, el Espíritu Santo ha estado tocando tu corazón. Yo te pido que pienses en por lo menos 2 cosas que tú vas a empezar a hacer a partir del día de hoy. Dile: Dios, voy a dejar de pensar en pequeño y voy a empezar a pensar en grande. Porque no es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Quizá lo que tú le quieras decir a Dios es que: Señor, voy a dejar las distracciones a un lado, todas aquellas cosas que no me sirven, y me comprometo contigo a enfocarme. Dile a Dios: aquí estoy. Toma 2 resoluciones a implementar, no mañana, hoy mismo, y deja que Dios bendiga tu vida. Te invito a que nos pongamos en pie un momento.